Hola, iniciamos hoy una exploración bastante a fondo, diría yo, de un texto clave en la filosofía del siglo XX. Hola, sí, un texto fundamental. Tenemos aquí unos extractos de la segunda parte de las investigaciones lógicas de Edmund Husserl. La idea es, bueno, intentar desentrañar un poco las ideas clave de este pensador Eso es. y entender por qué su obra, pues sigue siendo tan relevante hoy en día, ¿no? Efectivamente. Y bueno, meterse en Husserl siempre es un desafío, pero muy estimulante. Las investigaciones lógicas, que son de principios del siglo XX, son la obra que funda la fenomenología, básicamente. La base de todo. Claro. En estos extractos que manejamos, la misión es centrarnos en algunos de los pilares que Husserl establece aquí, sobre todo lo que tiene que ver con la conciencia y el conocimiento. Exacto. Y para empezar, quizá no viene mal recordar un poco el contexto. Husserl le escribe, bueno, en un momento en que estaba muy en auge el psicologismo, ¿verdad? Sí, totalmente. Esa idea de que la lógica, las matemáticas, pues eran, en el fondo, un producto de la mente humana, de nuestros procesos psicológicos. Precisamente. Y Husserl reacciona con mucha fuerza contra esto. Es una de las grandes batallas de las investigaciones lógicas, que seguro que se nota en estos fragmentos que tenemos. Ajá. Es la defensa de la objetividad de la lógica. Él argumenta que las leyes lógicas no son simples generalizaciones sobre cómo pensamos las personas, Ujú. sino que son verdades ideales, necesarias, universales. Son independientes de la psicología de cada uno. Separar la lógica de la psicología fue para él un paso crucial. Entendido. O sea, es como decir que 2 más 2 son 4, es verdad, independientemente de lo que yo piense o sienta al respecto. Justo. No depende de mi cerebro, digamos, sino de una estructura ideal. Exactamente. Y claro, esta defensa de la objetividad le lleva a investigar la propia estructura de la conciencia, a ver cómo se relaciona la conciencia con los objetos, ya sean objetos reales o ideales. ¿Vale? Y aquí es donde entra en juego uno de los conceptos más famosos de Husserl, que seguro que aparece en nuestros textos, la intencionalidad. La intencionalidad. Sí, eso suena importante. ¿Qué nos dicen los textos sobre esto? ¿Cómo la define Husserl? Pues basándonos en los pasajes que tenemos, Husserl recupera y transforma un concepto que viene de la Edad Media. Para él, la característica fundamental de la conciencia es que siempre es conciencia de algo. Siempre de algo. Siempre. No existe la conciencia pura, así flotando sin objeto. Todo acto mental, ya sea percibir, recordar, imaginar, juzgar, siempre está dirigido hacia algo. O sea, no es simplemente que yo pienso, sino que pienso en mis próximas vacaciones, o veo ese árbol concreto, o deseo un café. Siempre hay como una dirección, ¿no? Una referencia a un objeto. Correcto, tal cual. Y Husserl analiza esto con una precisión, bueno, asombrosa. Distinga, por ejemplo, entre el acto de conciencia, el pensar, el ver, el desear, el contenido del acto, Ajá. que a veces él llama noema, que es la manera en que el objeto se nos da a la conciencia, y luego el objeto mismo, al que se dirige el acto. Vale. Acto, contenido y objeto. Exacto. Por ejemplo, en nuestros extractos podría haber una frase del tipo: la percepción de la casa no es la casa misma, pero tampoco es un mero estado psíquico interno. Es un acto dirigido que nos presenta la casa bajo un aspecto determinado. Algo así. Interesante esa distinción. Entonces, el cómo se nos presenta algo, ese contenido o noema, es crucial. Puedo pensar, por ejemplo, en la capital de Francia o puedo pensar en la ciudad de la Torre Eiffel. Ujú. Y aunque me estoy refiriendo al mismo objeto, París, el contenido, o sea, la manera de presentarse en mi conciencia, es distinta. Justamente, justo eso. Y este análisis de la intencionalidad es fundamental porque le permite a Husserl describir cómo nos relacionamos con el mundo y cómo construimos conocimiento. Y lo hace sin caer ni en el subjetivismo puro, la idea de que todo es mi mente, ni tampoco en un realismo ingenuo, pensar que las cosas son tal cual las percibo sin más. Claro. La conciencia intenciona, se dirige. Y en ese dirigirse, pues aprende objetos. Vale, pillo la idea. La conciencia siempre apunta a algo. Pero, eh, ¿cómo sabemos que acierta? O sea, ¿cómo se relaciona esto con la verdad, con el conocimiento? Aquí es donde, si no me equivoco,
entra la sexta investigación lógica, que probablemente esté reflejada en nuestros documentos. Así es. La sexta investigación es especialmente densa, sí. Trata sobre los actos objetivantes y la relación entre significación e intuición. O también usa los términos intención y cumplimiento. Cumplimiento. Sí, el Fühlung en alemán. Es una de las partes más originales y, bueno, también complejas de la obra. Intención y cumplimiento. Suena un poco a promesa y realización, ¿no? Es una analogía bastante útil, la verdad. Husserl distingue entre tener una intención significativa vacía y tener una intuición plena o un cumplimiento. Por ejemplo, yo puedo usar la expresión «el actual rey de Francia». ¿Sí? Entiendo el significado, la intención está ahí, pero es una intención vacía. ¿Por qué? Porque no hay ningún objeto real que corresponda a ella. No puedo tener una intuición que la cumpla, que la llene. Entiendo. Es como hablar de, no sé, de un unicornio. Sé lo que significa la palabra, tengo la intención de referirme a ese ser mítico, pero vamos, no puedo salir a la calle y ver un unicornio que cumpla esa intención. No hay cumplimiento. Exacto. Ahora, piensa en una intención que sí puede cumplirse. Dices, voy a ver la Catedral de Burgos. Vale. Tienes una intención significativa. Cuando llegas a Burgos, te plantas delante de la catedral y la ves con tus propios ojos. Esa percepción sensible, esa intuición, viene a cumplir tu intención original. Ah, Hay como un llenado de la intención vacía que tenías al principio. vale. Y supongo que Husserl analiza cómo funciona ese llenado, en qué consiste exactamente. Es simple. Pues, según se desprende de estos textos, el cumplimiento no tiene por qué ser blanco o negro, todo o nada. Puede haber grados. Claro. Puedes tener una percepción muy clara y distinta o una más confusa, borrosa. Puedes recordar algo vagamente o con muchísima nitidez. El ideal del conocimiento para Husserl se da en la evidencia. Evidencia. Sí, que es precisamente la experiencia de este cumplimiento pleno, de esta perfecta adecuación entre lo que mentamos, lo que significamos o intencionamos y lo que se nos da en la intuición. Ujú. Podría haber un pasaje clave en los textos que dijera algo como: la verdad no reside ni en el juicio solo ni en la intuición sola, sino en la relación de conformidad entre ambos, en la experiencia vivida de que la intuición llena adecuadamente la intención significativa del juicio. O sea que la verdad no es solo una correspondencia abstracta entre una frase y un hecho, como se dice a veces. ¿No para él? Es más bien una experiencia vivida en la conciencia. La experiencia de que mi pensamiento encaja perfectamente con lo que percibo o intuyo directamente. Exactamente. Es una concepción de la verdad como evidencia experiencial. Y ojo, la intuición no se limita solo a la percepción sensible, a los 5 sentidos. No. Husserl también habla de intuición categorial. Es la capacidad de ver, de captar relaciones lógicas, estructuras, esencias. Por ejemplo, puedo intuir que el rojo es un color, no solo percibir muchos objetos rojos. Entiendo. Captar la categoría color. Eso es. Esto se va volviendo complejo, ¿eh? Pero fascinante. La idea de que podemos intuir estructuras abstractas. Pero volviendo un poco a la intencionalidad y al cumplimiento, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Quiero decir, ¿por qué debería importarnos hoy? Las implicaciones son enormes. Primero, Husserl sentó las bases para un estudio riguroso de la conciencia y de la experiencia subjetiva, algo que la psicología de su época, con su enfoque más conductista o una introspección más limitada, no lograba hacer satisfactoriamente, según él. Claro. La fenomenología se convirtió así en un método para describir las estructuras esenciales de la experiencia, tal como se nos presenta. Y eso influyó en muchísimos pensadores posteriores, ¿no? Definitivamente. Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, Levinas, toda la filosofía existencialista y gran parte de la filosofía continental del siglo XX bebe directamente de Husserl. Impresionante. Aunque a menudo critiquen o transformen sus ideas, claro, pero su análisis de la intencionalidad, del cuerpo vivido, del mundo de la vida, el Lebenswelt, son puntos de partida ineludibles. O sea que entender estas investigaciones lógicas, aunque sean extractos como hacemos hoy, nos da una clave para comprender gran parte del pensamiento filosófico que vino después. Sin ninguna duda.
Pero no solo en filosofía, ¿eh? Su trabajo sobre la conciencia, la percepción, el significado, tiene ecos y relevancia en campos como la psicología cognitiva, la lingüística, incluso la inteligencia artificial. En IA también. Sí, en los debates sobre la naturaleza de la conciencia, la representación mental, e incluso en la sociología, a través de Alfred Schutz y la etnometodología. Es verdad. La pregunta sobre cómo la mente representa el mundo, cómo funciona el significado, cómo experimentamos la realidad, son preguntas que siempre están ahí. Y el enfoque de Husserl, aunque es denso, sí que ofrece herramientas muy finas para abordarlas. Sí, muy precisas. Por ejemplo, esa idea del cumplimiento de la intención podría aplicarse a cómo interactuamos con la información hoy en día. Pienso en Internet. ¿Cómo cumplimos nuestras intenciones de saber algo en esta era? Es una excelente pregunta, la verdad. Podríamos pensar en la diferencia entre leer solo un titular, que sería una intención casi vacía, y leer el artículo completo, verificar las fuentes, contrastar información. Buscar un cumplimiento más pleno. Exacto, buscar un cumplimiento más pleno. O la diferencia abismal entre ver una foto de un lugar y estar realmente allí. La fenomenología nos invita a prestar atención a la calidad de nuestra experiencia y a cómo se relaciona esa calidad con el conocimiento. Quizás hoy tendemos a quedarnos mucho en las intenciones vacías, en los significados rápidos, superficiales, sin buscar esa intuición, esa experiencia directa que los llene de contenido y de evidencia. Me gusta esa conexión. Nos recuerda la importancia de la experiencia directa, de la verificación, de no quedarnos solo con las palabras o las imágenes superficiales. Resumiendo un poco entonces lo que hemos extraído de estos textos de Husserl. Primero, la necesidad de separar la lógica de la psicología. Fundamental para él. Segundo, la idea central de la intencionalidad. La conciencia siempre es conciencia de algo. El núcleo. Y tercero, esa relación tan interesante entre significado e intuición, donde el conocimiento y la verdad se entienden como el cumplimiento de nuestras intenciones significativas a través de la experiencia intuitiva, de la evidencia. Exacto. Son pilares fundamentales no solo de las investigaciones lógicas, sino de todo el proyecto fenomenológico que Husserl desarrolló después. Un intento, monumental de volver a las cosas mismas. Su Den Sagen selbst. Justo. Es decir, volver a la experiencia tal como se nos presenta, para describirla con rigor y fundar sobre ella un conocimiento sólido. Un proyecto muy ambicioso y, por lo que vemos, lleno de análisis detalladísimos y distinciones sutiles. Ha sido una inmersión intensa, pero creo que clarificadora en estos fragmentos. Ciertamente. Husserl exige atención, no nos vamos a engañar, pero recompensa con una perspectiva única sobre la estructura de nuestra propia experiencia consciente. Pues, para terminar, y dejando que estas ideas reposen un poco, lanzo una última reflexión al aire, quizá para que cada cual le dé vueltas por su cuenta. Si la conciencia, como dice Husserl, siempre está dirigida a un objeto y busca cumplirse en la intuición, ¿qué pasa con esas experiencias límite? ¿Cómo cuáles? Pienso en donde parece que la conciencia se repliega sobre sí misma o se enfrenta como al vacío, quizá en ciertas formas de meditación o en experiencias de angustia profunda. ¿Cómo encajaría eso en el esquema intencional? ¿O no encaja? Una pregunta muy pertinente. Y que de hecho ha generado muchísimo debate dentro y fuera de la propia fenomenología. Desde luego invita a seguir profundizando. Definitivamente. Pues con esa inquietud nos despedimos por hoy. Esperamos que esta exploración de las investigaciones lógicas de Husserl haya sido, al menos un poco esclarecedora. Hasta la próxima. Hasta la próxima.